Bien, hermano. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Amén, hermano. Porque la palabra podemos tomar asiento, gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Bien, hermano, muchos toman la palabra profética más segura que se habla aquí en la carta de Pedro, en segunda de Pedro, ¿verdad? La cual es la palabra, como la misma palabra, pero sin el Señor, no siendo así. Porque no puede ser seguro, por eso me lo ha dicho el Señor, esto que le estoy diciendo, alguna porción de la Escritura, hermano, y uno la interpreta de una forma, y otro toma la misma porción de la Escritura, pero la interpreta de otra forma, y otro así, de la misma manera. O sea que una misma porción la vienen interpretando, hermanos, de diferente forma. Y cuando eso acontece así, aquello no puede ser la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque ¿qué va a ser seguro? Lo que dice este y lo que dice el otro es contrario, y lo que dice también el otro es contrario porque cada uno interpretó. Entonces, ¿cuál es la palabra profética más segura, hermano? Cierto es la Escritura, pero es la Escritura explicada por la boca de Dios. Esa es la más segura, hermano. Porque ya esa no lleva interpretación humana. Esa no lleva entendimiento del hombre, hermano. Esa no lleva corrupción. Esa no lleva algo que esté en el corazón del hombre, que hacia eso inclina el hombre, ¿verdad? Su interpretación, porque toda interpretación siempre se va a inclinar al corazón. Por eso que dice que hay del corazón dice dos cosas. Una, que sobre toda cosa guardada debemos de guardarlo más que todo, ¿verdad? Más que nuestra comida, que nuestro descanso, con nuestra misma familia y que todo. Y lo otro que dice del corazón es que hay que tener mucho cuidado con él. ¿Por qué? Porque él es engañoso, hermano. Más que todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que si el diablo es engañoso, entonces, según la Escritura, dice el Señor, que el corazón es más engañoso que él mismo, que el padre de la mentira. Porque una cosa es ser mentiroso, como el diablo, ¿verdad? Pero otra es algo engañoso, que parece bueno, muy aparenta, muy hermoso lo que te está diciendo, pero es un engaño. Y dice que él es engañoso más que todas las cosas del corazón del hombre. Por eso es que la palabra profética más segura se le da al hombre, ¿verdad? Aconteció en los días en que estaba, hermano, y voy a dar un testimonio que me aconteció. Aconteció un día en que estaba, uno de los días en que estaba la iglesia primitiva dando a conocer al Señor a los judíos. Y daban a conocer al Señor a los judíos, no solo allá en Jerusalén, ¿verdad? Sino en varias partes ya de la tierra. Pero ojo, a los judíos, no a los gentiles, ¿verdad? Que no son físicamente judíos. Y en ese tiempo, el Señor se le manifestó a Pedro. Eso lo sabemos del libro de los Hechos, que está en el capítulo 10. En ese tiempo el Señor se le manifestó a Pedro y le bajó un lienzo con todo tipo de animales, cuadrúpedos, volátiles y demás. Y le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo que no, que nunca había comido cosas inmundas, jamás, ¿verdad? Y el Señor le insistió: mata y come, porque lo que yo he limpiado no lo llames tú común. Dice que eso se repitió durante 3 oportunidades. Y después de eso, cuando ya el lienzo fue levantado al cielo, y de hecho el lienzo fue levantado al cielo porque todo eso entra en el cielo, no son animales inmundos, se refiere a la humanidad, ¿verdad? Se refiere a gentiles y judíos, y se refiere a todo tipo de raza, de todo tipo de naciones y demás cosas. Por eso es que todo tipo de animal, pero no sino que está representando lo que quiere decir. ¿Qué pasa, hermano? Después de eso, dice que Pedro entendió la visión, pero él no la entendió al instante. Por eso es que ayer le estaba diciendo algo que dice, como el Señor le dijo a Pedro, y lo que le estaba diciendo, que lo que no entiendes ahora, lo comprenderás después. Y en aquel mismo momento, Pedro no entendió la visión, pero el Señor le dio una orden.
la orden que le dijo fue, ahí vienen unos hombres, ve con ellos. Pero todavía no entendía la visión, porque todavía, hasta que vio las cosas, no entendió la visión. Y cuando Pedro dice que fue con ellos, hermano, y cuando llegaron a la casa de Cornelio, que le predicó allí a Cornelio y a toda la familia y los amigos de Cornelio que se reunieron allí, dice que descendió el Espíritu Santo sobre ellos como había descendido en el Pentecostés, sobre todo el pueblo que estaba reunido allí en el aposento alto. Y entonces fue que Pedro entendió la visión y dijo, ahora entiendo, dice. Entonces fue que Pedro entendió la visión, pues mire allí, en Hechos capítulo 10, y dice, ahora entiendo que también Dios ha tenido misericordia para con los gentiles. Está en Hechos capítulo 10. Bueno, allí no veo exactamente cómo es que... bien, bueno, el asunto es, pero estamos allí. El asunto es que no solo Pedro, sino que después de eso, ya cuando brinca para el capítulo 11, a todos aquellos donde fue Pedro a darle la noticia, les explicó lo que había acontecido, ¿verdad? Y entonces, allí es que Pedro, desde que describe, dice, entonces entendí lo que realmente el Señor había extendido su gracia sobre ellos. Entonces, el asunto es que la visión no se entendía hasta ese momento, pero después de eso, incluso Pedro siguió en su corazón, hermano, con algo que tenía el pueblo judío, que era que Dios solo había extendido su gracia para con los judíos y no para con toda la tierra, no para con los gentiles. Y luego siguió en aquel sentir del corazón, en algo que ya sabía que era negativo, pero al pueblo le costó trabajo salir de ese pensamiento. Ahora, ¿dónde está el mensaje aquí, hermano? Cuando el Señor le da la visión a Pedro, le tuvo que revelar a través de una visión, le tuvo que decir a través de una visión lo que tenía que hacer, porque él no lo podía de pronto entender en su corazón, y solamente con estar atento a la voz del Señor. Le voy a explicar algo acerca de la voz del Señor. Para escuchar la voz del Señor, dice la Biblia que uno tiene que estar bien concentrado para escuchar su voz. Es cuando dice, no me acuerdo si es en Habacuc o en Ageo, cuando dice, sobre la fortaleza estaré, sobre mi guarda estaré, y afirmaré el pie sobre la fortaleza. Se me lo busca, por favor. Habacuc, ¿qué? 2:1. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, dice, para ver lo que se me dirá. Entonces, cuando yo le pregunté al Señor acerca de eso, me explicó que eso es cuando uno está totalmente concentrado en lo que el Señor le va a decir. Eso tiene que ser algo de la mente, hermano. Algo que uno debe desprenderse absolutamente de todo lo que tiene en la mente, de todo lo que tiene en el corazón. Por eso que dice Pablo también que si alguno entre nosotros fuere sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. O sea, sacar todo lo que está dentro, porque lo que está dentro no me va a dejar concentrarme en lo que Dios, hermano, me quiere decir. Y a una persona Dios le dice así, pero a otra persona el Señor le dice por visiones, a otros le dice por sueños, a otro le dice a través de profecía, a uno y a otro de las diferentes formas en que Dios suele hablar al hombre, ¿verdad? Pero de diferentes formas habla Dios. Ahora, pero cuando se escucha la voz de Dios, se debe de estar atento. Por eso que fíjese que dice el verso base, dice que a la cual hacemos bien estar en atentos. Cuando habla de la palabra profética más segura, se trata de estar atento. Presta atención a lo que te estoy diciendo. Si yo estoy hablando y alguien no me está prestando atención a lo que yo estoy diciendo, yo puedo estar hablando y él puede estar oyendo, pero como no está prestando atención, se le va el sentido y el mensaje de que yo estoy dando. ¿Por qué? Porque la atención no está bien concentrada. No por ese motivo solamente, hay también otros motivos, pero en caso de ese motivo, está en Habacuc 2:1.
Lo que vi. Bien, en Habacuc 2:1 es una profecía que se da allí, es un llamado, ¿verdad?, que se hace a través de Habacuc, que no solamente, no se está refiriendo específicamente a él. Ya le dije, se toma a la persona de pronto como punto fundamental para hacer algo, ¿verdad?, o para decir algo, pero esto es un mensaje para el pueblo del Señor. Y dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. La guarda es el corazón, porque allí tú velas. Allí tú velas. Si ves varias partes de la Biblia, el Señor a veces habla de las puertas, ¿verdad? Cuando dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Y también cuando dice, en Proverbio 8, 30 y por allá, por los últimos 3 versos de Proverbio, cuando dice, bienaventurado el que vela. Y bienaventurado el que vela y guarda a las puertas de día y de noche. Está en Proverbio 8. A ver si. Está en Proverbio 8. 33, 4 y 5. No, 33, 30. Está en los últimos 3 versos de Proverbio 8. Dice, Proverbio 8:34, bienaventurado el hombre que me escucha, dice, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Hermano, estas puertas no son las puertas de la iglesia, para que entiendan. Estas no son las puertas del templo, ni la puerta de su casa. Estas puertas son el corazón, porque es el corazón el que es de Dios. Ese es velando a mis puertas, el que pertenece a Dios. ¿Cómo uno vela a las puertas del corazón? Uno debe de estar concentrado, atento a lo que Dios le va a decir. Continuamente uno está bien atento a lo que de pronto le van a decir los compañeros, los vecinos, hermanos de otro lado, atento al teléfono, si suena o si no suena. Así uno debe de estar atento en su corazón a lo que Dios, hermano, le quiere decir. Le digo porque lo experimento, lo vivo, ¿verdad? Pero de otra forma habla Dios al hombre. Y de toda forma posible uno debe de estar atento a lo que Dios le va a hablar, porque si Él dice así, que si estás atento es porque Él lo va a hacer. Y por eso dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día. Esa es la única forma de poder escucharlo, hermano. Si tú estás pensando allá en lo que le dijo el hermano, la hermana, aquel tío, el sobrino, o pensando en lo que tienen que hacer mañana, o pensando en el trabajo, pensando en otra cosa, no puede estar concentrado, atento a lo que Dios le quiere decir. Y si uno está bien firme, concentrado en algo que piensa, tampoco puede estar atento, hermano, a lo que Dios le quiere decir. Lo que Dios quiere decir siempre tiene que, para recibir lo que Dios quiere decir, siempre tiene que estar uno limpio de todo tipo de desconcentración de la mente, del corazón. De lo contrario, el corazón se va a inclinar a aquello. Y cuando dice Habacuc, sobre mi guarda estaré, ¿verdad? Y sobre la fortaleza afirmaré el pie, porque la guarda del hombre es el corazón. Por eso es que dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, dice, aguardando. El aguardar sobre mi guarda es poner una guardia, ¿verdad? Como está de guardia, con un fusil, un casco, se pone de guardia el soldado, así. Entonces dice, sobre mi guarda, lo mismo que está diciendo Proverbio 8:34, sobre mi corazón estaré concentrado para ver lo que Dios me va a decir. Y sobre la fortaleza afirmaré el pie, que es la concentración de la mente. Entonces, esto que le estoy describiendo, el Señor me lo explicó así en detalle desde hace ya un tiempo, unos meses. Ahora, esa es la forma de que uno va a entender o a recibir lo que Dios le va a dar. ¿Por qué? Porque a través de eso es que el Señor puede entrar en una mente limpia. Ve que dice que Él no puede echar vino nuevo en odres viejos, porque se rompen los dos. O sea, se rompe el odre y se pierde el vino. No que se rompe el vino, se rompe el odre y se pierde el vino. Y se pierde lo uno y se pierde lo otro. Por tanto, el Señor lo suyo lo va a echar en algo limpio. ¿Qué es limpio? Libre de toda contaminación, libre de toda distracción, libre de todo tipo de cosas que tú puedes tener en tu corazón, en tu mente. Y por eso que Habacuc dice, velaré y afirmaré sobre la fortaleza del pie, que es la concentración de la mente, para ver lo que se me dirá, para ver lo que se me va a decir. Quiere decir que hay que estar atento a eso, ¿verdad? Y a la hora que
Y a la hora de que el Señor viene, es que uno debe de practicarse en eso y hacerlo. Cuando uno, hermano, tiene algo en la mente, en el corazón, cuando uno tiene un pensamiento, una idea de algo, o un criterio, o un concepto de algo, y se aferra mucho a ello, y se afirma mucho en ello, uno no va a poder escuchar las órdenes de Dios, uno no las va a poder recibir. Mire, ni por voz, no piense de pronto que sé que Dios habla. Dios le habla a la persona, a todos tenemos la capacidad de poder escucharlo, pero uno la tiene desarrollada, otros no. Porque a todos se nos dio el Espíritu Santo, hermano. Y Él es el que le habla a uno desde adentro mismo de uno. Él es, desde adentro mismo de uno. Ahora bien, pero cuando no es así, uno no va a poder escuchar al Señor ni por voz, ni por sueño, ni por profeta, ni por visión, ni por Urim, como le pasó a Saúl. Porque así le pasó. Y cuando ya estaba ya en esa condición, porque estaba aferrado a otra cosa, estaba en esa condición, ya perdido andaba. Porque así fue que le pasó, y así como él dice, he buscado a Dios de una u otra forma, he preguntado, pero no me responde Dios ni por sueño, ni por visión, ni por profeta, ni por Urim, por nada me responde. Ahora, hermano, cuando uno no está atento, no quiere realmente escuchar la voz de Dios, lo que Dios le quiere decir, por ninguna forma va a venir, ni por sueño, ni por absolutamente nada. Pero cuando el corazón está ansioso, anhelando recibir la verdadera orden de Dios, de una u otra forma, el Señor en algún momento se le manifiesta. Pero si en el corazón hay todavía pegadas cosas de mis criterios, de mis conceptos de las cosas, lo que Dios quiere decir ya no va a venir con claridad, se va a ver obstruido, se va a ver nublado, se va a ver obstaculizado, hermano. Lo que Dios quiere traer se va a ver obstaculizado por lo que yo tengo, y eso no lo va a dejar entrar de ninguna manera. Y algo me pasó, así mismo, algo me pasó ahí al rato que estaba allí, yo al rato en esta mañana, estaba allí pues editando de los salmos, ¿verdad? Y entonces allí yo entendía como que el Señor me estaba diciendo, entendía, porque no lo escuchaba yo dentro de mí con la claridad que debería de escucharlo, pero entendía como si me estaba diciendo, porque mi esposa estaba cantando una alabanza y de pronto entendí como si me estaba diciendo el Señor que cantara alabanza, ¿verdad? Pero entonces yo pensé y yo dije, no, pues aquí hacemos enseñanza y ya, son como enseñanza y esto va a edificar y esto, ¿verdad? Es lo que se va. Y entonces yo estaba ahí y entonces pensé, no, vamos a hacer lo que hacemos normal siempre, porque son enseñanzas que estamos haciendo. Pero al mismo tiempo entendía que Dios me estaba diciendo que cantara alabanza, ¿verdad? Y entonces yo casi que decidí, no, pues son enseñanzas, porque eso es lo que estamos haciendo y demás, y esto es lo adecuado, pues no tanto ahora sacar piano y toda la molestia de esto y de lo otro y el tiempo. Yo pensaba así, pero enseguida que estaba pensando eso, ¿verdad? Ahí sí escuché claro que el Señor me dijo, no me quieres escuchar, así. Y al yo recibir esa palabra, entonces entendí que sí me estaba diciendo que cantara alabanza. Pero ¿por qué, hermano? Le voy a decir el fundamento de esto. Porque yo estaba con la duda y con el inconveniente. ¿Y por qué de pronto no quería escuchar al Señor? No es que uno diga, no lo quiero escuchar. No, hermano. Desde el momento en que uno está bien aferrado a lo que uno piensa, ya uno no quiere escuchar al Señor. Así como le digo, porque así me lo dijo Dios, no me quieres escuchar. Porque cuando uno tiene algo bien aferrado en su corazón y no se lo saca, no quiere escuchar a Dios. Y aunque usted diga, yo sí quiero, ¿quién dice que no? Es el criterio del hombre, hermano. Eso es lo que el hombre dice. Pero delante del cielo hay otro criterio. Y delante de los ojos de Dios hay otra cosa. Y el criterio de Dios es el verdadero. Y la verdad delante de Dios es que no lo quiere uno escuchar. Esa es la verdad delante de Dios. ¿Por qué? Porque mi concepto de lo que yo pienso y mi criterio de lo que pienso tiene mucho valor. De modo que yo no quiero escuchar otra cosa. Porque ya me aferré a eso. Y cuando eso acontece así, la palabra profética más segura no puede llegar. Cuando eso acontece así, la voz de Dios no puede entrar. O la revelación, sea sueño, sea visión, sea lo que sea por profeta, no puede entrar. Porque yo estoy muy aferrado a lo que pienso, a lo que entiendo, hermano. Y por eso es que Pedro,
a Pedro se le tuvo que dar una visión, porque él estaba bien aferrado a lo que él entendía que era la salvación del Señor, la cual era, según él y todos los judíos, la cual era para el pueblo de Israel, porque era para el pueblo judío, ¿verdad? Y según ellos era así. Y como eso estaba tan fuerte, tan firme en el corazón de ellos, no había forma de que pudieran entender otra cosa. Y Dios le tuvo que bajar un lienzo y le tuvo que dar una visión clara que la viera, para que a través de, tuvo que hacer algo allí. Y todavía Pedro incluso no entendía del asunto, hasta después. Entonces él comprendió, ¿verdad? Y así es que la persona puede escuchar la voz de Dios. Pero cuando uno todavía está bien aferrado y no entiende de otra cosa, sus oídos lo va a cerrar. Y por eso es que dice que este pueblo tiene oídos y no oye, ojos y no ve, porque sus oídos se han cerrado para no oír. ¿No es que está Isaías? ¿Isaías qué? Isaías 6 será. Bien, está en... Bueno, está en varias partes. Pero, bueno, está en los evangelios. Pero está de la base de Isaías. Pero está en los evangelios, por ejemplo, Mateo 13. Mateo 13. Ya le digo. Mateo 13, verso desde el 14 dice. Desde el 13 dice que el Señor le dijo a los discípulos acerca de cómo Él hablaba al pueblo, ¿verdad? Dice que a ellos les revelaba todas las cosas, pero al pueblo le hablaba por parábola. Y dice, ¿por qué? Porque por eso les hablo por parábola, dice. Mateo 13:13 dice. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón se entiendan y se conviertan, y yo los sane. Lo primero que aconteció en el pueblo es que el corazón se engrosó. Engrosar es llenarse de hacerse más grueso, más robusto, con más grasa, de modo que no puede entrar lo que debe de entrar, ¿verdad? Y dice que el corazón de este pueblo se ha engrosado, dice, y con los oídos oyen pesadamente, pues todo parte del corazón, hermano. Todo parte de lo que yo tenga en el corazón. Entonces, con los oídos oigo pesadamente. ¿Qué quiere decir oír pesadamente con los oídos? Aunque se hable la palabra que se hable, aunque se hable la revelación de Dios, aunque se describan las escrituras, aunque se desglose ante los oídos del pueblo, aunque se les explique las cosas como son, aún así no entiende la persona. Y aunque se le dé visión, aún viendo, no ven, aunque acontezca algo que Dios haga delante de ellos, para hacerlo entender de una forma, aún así no entienden, hermano. Aún así no, como le pasó a Balaam, que Dios le dijo la primera vez, no maldigas al pueblo porque bendito es, pero él siguió buscando de alguna u otra forma, ¿verdad? Y siguió buscando y diciendo, bueno, déjame preguntarle a Dios, déjame preguntarle a Jehová, y según lo que me diga, ahí les digo. Pero ya Dios le había dicho la primera vez que no fuera.
Desde la primera vez que Dios le preguntó, ¿quiénes son estos varones y a qué vienen? No, vienen para que yo maldiga al pueblo. Balac me mandó a buscar para que yo maldiga al pueblo. Y el Señor le dijo, no maldigas a este pueblo porque bendito es. Y estos varones dicen que volvieron a venir y le dijeron, y Balaam les dijo, bueno, déjame y busco a Jehová para ver qué me dice acerca del asunto. Pero el asunto es, hermano, que ya le había dicho. El problema es que ya le había dicho. Está en, vamos a ir al detalle del asunto, está en sin número. Número capítulo 22 dice. Número capítulo 22, lo voy a leer un poquito aquí, dice, desde el verso 4, dice, dijo el rey de Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todo nuestro contorno como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre toda la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Dice que fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo, reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Esa fue la primera vez. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ello, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Esa fue la primera respuesta, vea. Dice que Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y le dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Y volvió Balac a enviar otra vez a los príncipes, a otros más honorables que los anteriores, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me diga, maldíceme este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balaam me diese toda su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová para hacer cosa chica ni grande. Os ruego ahora, dice, por tanto, que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Vea, mire, la primera vez Dios le respondió, le dijo, no vaya con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es, ¿verdad? Esa fue la primera vez. Pero cuando volvieron a preguntarle, él dijo, pues, quédense aquí esta noche a ver qué él me vuelve a decir. Y ahí es que estaba el error. ¿Por qué? Porque tenía en su corazón todavía el sentir y todavía pensaba que Dios le pudiera decir de que sí maldijera al pueblo. Todavía él pensaba, todavía él entendía que había la posibilidad de que Dios le dijera que sí, habiéndole ya dicho ya la primera vez que no. ¿Qué quiere decir? Que en su corazón había algo diferente a lo que Dios tenía en su corazón y diferente a lo que Dios estaba hablando y diferente a lo que Dios iba a hablar. Y al eso estar en su corazón, aunque Dios se le apareció y le dijo la palabra, eso todavía estaba en duda, todavía contrastaba, hermano. Todavía había una guerra entre lo que él pensaba o sentía que Dios le podía decir o entendía y lo que realmente Dios quería. Y cuando hubo esa guerra, desde ese momento en que hubo esa guerra, ya la palabra de Dios empezó a hacerse nebulosa para este Balaam. De modo que el Señor le dijo la segunda vez, anda ve,
Y si te enviaron a buscar, anda a ver con ellos. Pero yo te diré, le dijo, lo que le deberás de decir. Esa no iba a ser la orden de Dios. Dios no iba a hacer eso. Sino que a la primera que él dijo, no vayas con ellos, ya él paraba el asunto ahí y ya se acababa el problema. Y aunque él enviara, él le volvía a decir no, y no lo consulto más, y ya dijo lo que era, ya ellos iban a ir de vuelta, ¿verdad? Y ya no iba a acontecer nada. Pero al él insistir en buscar a Dios, para ver qué más le podía responder Dios, ya estaba haciendo guerra contra lo de Dios, hermano. Estaba haciendo guerra contra la orden. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace guerra? Lo que tú quieres. ¿Y qué es lo que quería Balaam? El dinero, la recompensa. Y cuando hay algo que en mi corazón yo quiero, hermano, eso va a ser guerra contra la orden de Dios. Por eso es que los designios del corazón no se pueden sujetar a la ley de Dios. Eso es lo que dice Romanos 8, hermano. Por eso es que los designios, ¿cuáles son los designios del corazón? Los designios del corazón son lo que yo quiero, lo que sale de mi corazón, ser correcto o no. No le voy a pasar a Balaam, no le voy a pasar que está aquí el número 22, ¿verdad? Porque todavía voy a ir allí, pero lo que le estoy diciendo, que lo puedo ver en Romanos capítulo 8, lo que le estoy diciendo que lo puedo ver aquí, en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 7 dice, Romanos capítulo 8, verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne, pero todo ello nace del corazón. Pues sabe que dice que del corazón salen las avaricias, los hurtos, las glotonerías, los adulterios, las fornicaciones, los malos pensamientos, de allí salen, ¿verdad? Y todo eso lo hace la carne. Entonces dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, Romanos 8:7, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Quiere decir, es imposible que un deseo mío se pueda sujetar a la ley de Dios, hermano. Un deseo mío porque a mí me parece correcto, porque a mí me parece bueno para mi comodidad, porque a mí me parece bueno para mis placeres o para mis gustos o para lo que yo quiero conseguir, ¿verdad? Sin que Dios me lo haya dicho. Ese es el designio de la carne que nace del corazón. Dice que eso no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. No, ¿qué quiere decir? Que es imposible. No puede, dice. No puede, es imposible. ¿Y cuáles eran los designios del corazón de Balaam? En este caso, que quería el dinero. Pero Dios no quería que él tuviera ese dinero. Y a veces me empeño y digo yo, no, porque yo quiero tener este bien, pero Dios no quiere que yo tenga eso. Y cuando yo quiero tener ese bien, yo voy a pensar que en realidad Dios me va a hablar acerca de obtener eso y que me va a dar detalles para yo obtener eso. Y cuando eso acontece, el que va a entrar a darme la revelación ya no va a ser Dios, va a ser Satanás, por culpa de mí mismo, por culpa de mi propio corazón, hermano, por culpa de los designios de mi corazón que están aferrados a mí. Y entonces Satanás allí que va a tomar lugar. Por eso que dice que no le deis lugar al diablo. Y por eso que dice que se le cierre la puerta, cerrarle la puerta, dice, para que no pueda entrar. Como cuando Eliseo venían los hombres a buscarlo, ¿verdad? Y dice, no se oyen por allá los pasos de los hijos de este asesino. Cerrarle la puerta, dice, para que no pueda entrar. Eso usted lo lee en una escritura que no tiene que ver quizás con el corazón, pero a eso se refiere, hermano. El mensaje del Espíritu Santo es otro que uno no entiende, ¿verdad? Entonces eso aconteció. Él quería una recompensa, él quería una supuesta bendición y pensaba que Dios le podría dar esa bendición a través del rey de Moab. Pensaba él maldiciendo al pueblo. Ya Dios le dijo que no, pero todavía, como él quería tanto eso, fue a buscar a ver si Dios cambiaba de opinión o quizá una posibilidad de que, bueno, para que te bendiga Dios, ¿verdad? Porque lo consideraba su Dios. Y entonces, hermano, ahí es que va y le pregunto otra vez. Pero después que eso aconteció, que Dios le dice que vaya, aconteció que Balaam fue. Pero aunque Dios le dijo que fuera, no era voluntad de Dios eso, hermano. Sino que eso venía de su propio designio. Aunque Dios le dijo que fuera, por eso hay que tener mucho cuidado, hermano. Y aunque Dios le diga, ve, es por la terquedad que hay en uno. Y aunque Dios le diga, pues hazlo, es por la terquedad que hay en uno. Y ya entonces lo que va a hacer
es para otro tipo de cosas que va a ser otro propósito, ¿verdad? Pero a causa de mi misma terquedad, en vez de ser vaso de honra, ya entonces me convierte en vaso de deshonra. Porque dos vasos tiene Dios, uno de honra y uno de deshonra. El de honra es para ser salvo él y los demás. El de deshonra es para ser salvo los demás, pero no él. Ese es el vaso de deshonra. Que lo usa para los demás, pero él queda perdido. Ese es el vaso de deshonra, hermano. Porque eso es lo que dice en la carta de Timoteo, que en una casa grande hay vasos de todo tipo, no solo de oro y de plata, sino que también de barro y de madera. Y dice que unos son para usos honrosos y otros son para deshonra. Y que si alguno se limpia de estas cosas, será vaso de honra, útil, utilizado para toda buena obra. Entonces, ¿qué es? Limpiarse de todo lo que se desea. Porque cuando todo lo que se desea está bien aferrado al corazón, hermano, eso va a hacer que ya Dios entre a darme otras órdenes, no las iniciales que él tenía gloriosas, sino como vaso de deshonra para hacer otra cosa, por mi terquedad, porque yo estoy porfiando contra él, porque yo estoy aferrado a un deseo, a algo que Dios no quiere que yo tenga. Señor, ¿y cómo voy a hacer este ayuno? Pues Dios no me está diciendo que ayune. Y entonces yo me enfrasco, y me pongo a idear, y digo que Dios me lo dijo, cuando Dios no está diciéndome que yo haga eso. Ni es propósito de Dios que yo haga eso. Ni es voluntad de Dios que yo haga eso. Entonces Satanás viene y me dice, sí, son tantos, es así de esta forma, es de otra forma, es aquí y allá. Él es el que tiene lugar en ese momento, en ese instante. Dice que cuando Balaam se levantó y fue, dice que fue con el asna. Está aquí en capítulo 22, donde estaba leyendo, del verso 21 en adelante, ¿verdad? Pero se lo voy a describir, lo sabemos, pero está ahí del verso 21 en adelante. Dice que fue con el asna. Fue Balaam en su asna. Y dice que la ira de Jehová, dice el verso 21, así Balaam se levantó por la mañana. Bueno, desde el verso 20 dice que Dios le dijo a Balaam, si vinieron a llamarte a estos hombres, levántate y ve con ellos, pero harás lo que yo te diga. Bien, se levantó Balaam de mañana y se fue y enalbardó su asna y se fue con los príncipes. Y dice que la ira de Dios se encendió porque él iba. Oiga esto, hermano. Dios le dijo, ve, pero sin embargo, cuando él obedeció a eso, la ira de Dios se encendió contra él porque él iba. ¿Cómo es posible? Claro, hermano, porque ya no iba ya bajo la perfecta voluntad de Dios. Iba por lo que en su corazón tenía. Iba por el deseo de él. Y por el deseo de él, Dios le respondió lo que no era. Y lo que no era lo hizo ir, porque en su corazón había algo malo. Quería la recompensa que le estaban ofreciendo. Eso es lo que quería. Y estaba buscando a través de Dios obtener eso. Porque eso es lo peor que uno puede hacer, hermano. Usted ve a la gente que dice, no, Dios me bendijo con esto. O Dios me va a bendecir de tal. Yo sé que Dios me va a dar tal cosa. Oremos que el Señor nos lo va a dar. Mire, están buscando a través de Dios algo que Dios no quiere darle. Y están agradeciendo a Dios algo que Dios no le ha dado. Porque usa a Dios el hombre para su propósito. Pero no es Dios, sino que el que tiene en la mente. Por culpa de los deseos de su propio corazón. Y todo el mundo le va a atribuir a Dios las cosas. La persona, usted no va a escuchar que diga, no, es que Satanás me dio eso, porque yo lo amo tanto. Usted no va a, la gente no va a decir, a menos que sea satanista declarado y esas cosas, ¿verdad? Y eso sí, pero persona normal, sea cristiano o no sea cristiano, nadie va a decir eso, hermano. Nadie. Todo el mundo, usted le va a preguntar y va a decir que Dios se lo dio. Todo el mundo te va a decir, Dios me mandó. Todo el mundo, Dios, yo sé que me va a dar eso. Todo el mundo. Pero es el Dios de la mente, hermano. No es el verdadero. Lo que tienen es lo que quieren conseguir. Lo que están pensando que Dios les mandó a hacer, no le mandó a hacer Dios. Es lo que quieren conseguir a través de Dios. Porque toda la tierra y todo testifica que Dios es el creador de los cielos, de la tierra, del mar y todas las cosas que han ahí y de toda la existencia. Todo testifica, por tanto, el hombre, para no verse él mismo excluido de eso, porque eso es algo que me ha dicho el Señor, ninguno piensa que va al infierno, pero allí van. Porque el hombre mismo se excluye del castigo, el hombre mismo se excluye y él mismo piensa y se engaña a sí mismo, diciéndose que no es enemigo de Dios, que es amigo, y lo que es enemigo. No lo sabe uno, no lo entiende, no lo reconoce, y ese es el asunto. Bien.
Balaam iba, dice que por la voz que Dios, por lo que Dios le dijo, y no fue el diablo, se lo dijo Dios, verdaderamente se lo dijo. Pero el asunto es que ya se lo dijo ya por la terquedad de su corazón, hermano. Y así muchas veces nosotros vamos a hacer cosas, pero por la terquedad de nuestros corazones. Y acontece que cuando él fue, todavía Dios extendió su misericordia, porque aún así le extendió la misericordia. Y dice que se le paró enfrente del camino. Eso está el verso 22 en adelante. Dice, la ira de Jehová se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en la mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Y entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Mire, esto es cuando Dios se le interpone en el camino a la persona. Esto es cuando Dios le bloquea el paso. Esto es cuando Dios le rompe algo a alguien y la persona persiste en arreglar eso. Y la persona entonces sigue y dice, no, yo voy a arreglar este asunto y lo voy a hacer de esta tal forma. Dios se lo impide y Dios se le para en medio del camino para que no pase, para que no siga haciéndolo, pero la persona no ve que es Dios el que se lo está impidiendo, porque cuando se le paró el ángel de Jehová al asna, ¿verdad? El asna vio el ángel, pero Balaam no pudo ver el ángel. ¿Por qué, hermano? Porque los ojos de Balaam estaban cerrados para ver. Pero sin embargo el asna tenía, no que el asna tuviera los ojos abiertos, el asna no tenía nada, no había nada en el asna que le impidiera. Dios se manifestó para que lo viera que pasaba, ¿verdad? Pero solo el asna lo vio, solo el asna lo pudo ver. ¿Pero por qué? Porque se cumple la palabra que dice, que leímos en Mateo 13:15, que dice que este pueblo tiene los ojos cerrados, su corazón se ha engrosado y han cerrado sus ojos para no ver y han cerrado sus oídos para no escuchar. ¿Por qué? Lo que él traía firme en su corazón, él no lo dejaba ver. Era imposible que él pudiera ver al ángel de Jehová parado frente al camino. Imposible, no lo iba a ver. Solo Dios que le abrió los ojos, porque él hace lo que quiere, ¿verdad? Y hace como quiere y nadie se le resiste ya cuando dice, bueno, lo voy a hacer. Pero así naturalmente, como él se presentó, pudiéndolo ver, no lo pudo ver. ¿Por qué? Porque la única forma en que uno puede escuchar verdaderamente es desprendiéndose de todo. Ahí es que los oídos se abren. De lo contrario, Dios tiene que hacerlo de otra forma, ¿verdad? Y la única forma que puede uno ver lo que Dios está haciendo y lo que quiere que haga cuando acontecen las cosas es desprendiéndose de todo lo que tiene en su corazón. De otra manera no lo va a ver. Y usted, cuando Dios le rompa algo, usted va a decir, ese fue el diablo. Pues en el nombre de Jehová, en el nombre del Señor lo vamos a arreglar. Y sin embargo no fue el diablo, sino que le está diciendo a lo que hizo Dios, se lo está diciendo que lo hizo el diablo. Lo que Dios le desbarató, usted está diciendo que el diablo fue el que lo hizo. Y lo que usted quiere arreglar, que dice que en el nombre del Señor, el Señor no quiere que usted lo arregle porque Él fue el que lo desbarató. Él fue el que Él se está interponiendo en el camino. Así se le interpuso en el medio de Balaam y no podía pasar. O sea, no tenía forma de pasar el asna, pero este no lo sabía porque estaba ciego. Y eso no aconteció una vez, eso aconteció 3 veces, porque pasaron por uno más angosto. Más adelante sigue, que pasaron más adelante. Y dice que el ángel de Jehová, en el verso 24, se puso ahora en una senda de viñas que tenía pared a un lado y al otro. O sea, la primera vez Balaam la azotó, ¿verdad? Y entonces pudo pasar y volverle al camino, pero ahora la segunda vez dice que se le puso en un camino más estrecho, con viñas a un lado, con viñas que tenía pared a un lado y al otro. O sea, otra vez se le volvió a interponer. Y dice que el asna apretó el pie de Balaam contra la pared y él la volvió a azotar. Y entonces el ángel de Jehová pasó más allá, la tercera vez dice, y se puso en una angostura donde ya no había camino para pasar ni a la derecha ni a la izquierda, ni que se te va a atropellar con la pared, ni que nada, ya ahora sí, para ver si así entendía. Y dice que viendo el asna al ángel, se echó debajo de Balaam, porque primero se echó para la derecha, primero se corrió, después se pegó contra la pared, pero ahora no podía ni una ni otra, ya se tiró debajo, ya lo que quiera, mátame si quiere, porque no puedo pasar. Pero ella veía, hermano, pero él no veía. Así uno no ve, aunque esté caminando a la muerte,
aunque ya no haya otra cosa que hacer, uno se empeña, uno se encasilla en lo que uno quiere y todavía se lo pide a Dios y todavía piensa que Dios se lo da. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando eso acontece, hermano, la persona viene soñando, pero eso que sueña viene de lo que tiene en su corazón. Y lo que tiene en su corazón permite que Satanás le ponga los sueños, que él dice, Dios me mostró el sueño que voy a hacer esto y lo otro, porque está aferrado a su corazón. No es lo que Dios quiere, está bien arraigado a su corazón, es una idea que está arraigada conforme a sus deseos, no conforme a la perfecta voluntad de Dios, no conforme a la escritura, no conforme a la palabra de Dios, no conforme a la revelación de Dios, es conforme a lo que yo deseo. Si Dios me quiere que yo vaya a un sitio, pero yo quiero ir a otro sitio, donde de pronto está mi familia, pero donde Dios me quiere llevar no está mi familia, ¿de qué es el asunto? Yo le voy a pedir a Dios que me lleve a donde yo quiero, a donde yo considero, y ese es el grave error que uno comete, hermano. Ese es el grave error que uno comete y uno tiene que aprenderle al Señor, porque el Señor por eso lo hizo. Por eso aconteció así en la cruz. No es porque el Señor fuera débil ni nada de eso, aunque estaba en cuerpo de hombre, ¿verdad? Pero es Dios, tiene una fortaleza espiritual indecible, no hay palabra que pueda describirlo. Sin embargo dijo, Padre, si es posible pasa de mí esta copa. Pero enseñó y dijo, que no se haga como yo quiero, sino como tú, dice. Porque nos estaba enseñando que él mismo se negó a lo que de pronto quería o deseaba que fuera de tal forma, ¿verdad? Nos estaba enseñando, nos enseñó para pedirle a Dios así, hermano. Y cuando uno hace eso, entonces Dios ve que uno, estando en un cuerpo de hombre, ¿verdad?, es débil, pero que en realidad uno con todo quiere que Dios haga lo que Él determinó, lo que Él quiere, lo que Él en realidad quiere, y que ve en contra de lo que uno quiere. Así, yo quiero ir donde está mi familia, pero el Señor quiere otro lado. Mientras eso esté aferrado en mi corazón, yo no voy a escuchar ese otro lado que Dios que me quiere decir, porque no lo voy a escuchar en ninguna forma. Y todo lo que Dios me va a decir va a ir enfocado a lo que yo quiero. Pero no es que Dios me esté diciendo eso, es que mi corazón me hace entenderlo así. Es que mi deseo me hace entenderlo así. De modo que puedo entonces tener una visión. Puedo entonces tener una palabra profética. Y entonces que entra Satanás para dar la visión, para dar la palabra profética. ¿Por qué? Porque los ojos están cerrados para no ver lo de Dios. Y cuando los ojos están cerrados para no ver lo de Dios, se cumple la palabra que dice que el que no crea la verdad tiene que creer la mentira. Por eso que Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira todos los que no se complacieron a la verdad, sino que creyeron a la injusticia. Está en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Allí está eso, hermano. Y eso es un principio de Dios. Eso es un principio de las Escrituras. Eso es un principio del Espíritu, hermano. 2 Tesalonicenses capítulo 2, Tesalónica. Capítulo 2, verso 2 Tesalonicenses. Ya le digo, capítulo 2. Está en el verso de 10. Dice, 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 10. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Lo dice el verso 20. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea que Dios envía un poder engañoso, te envía una falsa revelación, te envía al diablo para que te den sueños, te envía a los demonios para que te den visiones. ¿Pero por qué? Porque no quiso conocer la verdad. Entonces dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, o sea, no recibí. ¿Y por qué no lo recibí? Porque en mi corazón hay algo que se opone a esa verdad, a lo que yo estoy aferrado, al designio de mi corazón, hermano, al designio de mi corazón, al deseo que yo quiero, que pienso que es de Dios, e incluso se lo atribuyo a Dios, y que yo hasta oro por eso, y digo hasta que Dios me lo dio. Por eso yo no recibo el amor de la verdad. La verdad se opone a todo eso,
pero yo no entiendo que eso va a ser para mi alma un gran beneficio. Yo no lo entiendo. ¿Por qué? Porque está aferrado uno todavía a la vida en la tierra, a la vida en el cuerpo, hermano. No está enfocado en el propósito de Dios para la eternidad. Y cuando eso es así, al corazón se va a quedar aferrada a esas cosas. Y cuando esas cosas se quedan aferradas en el corazón, en el cielo voy a ser visto como que yo no quiero recibir la verdad. Así es. Y yo diré, yo sí quiero. No, eso lo dice el hombre. Y piensa y entiende que es así, está seguro. Pero en el cielo es visto de otra forma. Y en el cielo se ve como que no quieres recibir la verdad. Así como dijo el Señor, no me quieres escuchar. Porque en ese caso que estaba aferrado a algo, ¿verdad? En el cielo se ve de otra forma. Y uno debe de entenderlo y uno debe de reconocerlo. Porque cuando Dios le dé las órdenes que cada uno necesita de la voluntad de Dios, uno se va a quedar espantado y uno se va a quedar asombrado. Uno se va a quedar que uno no va a saber ni qué decir, no va a pensar que es Dios. Pero cuando uno se desprende de todo lo que tiene, es que uno va a poder realmente escuchar y entender lo que Dios quiere. Y eso siempre va a ir en contraposición con lo que me dice aquel y el otro, lo que me digo yo mismo, lo que yo quiero, siempre va a ir en contraposición. Pero verdaderamente eso es mucho mejor que todo lo que yo pueda conseguir o hacer, o de mi propio, de lo que yo deseo, ¿verdad? Cumplir el propósito de lo que yo deseo. Y por eso que dice, por eso, porque no recibieron el amor de la verdad. Entonces, dice el verso 11, esto es segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice el verso 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué es la injusticia? Todo lo que se opone a lo de Dios. Me complazco en eso, hermano. Me complazco en eso me deleito. Y pienso que es de Dios, pero no lo es. Entiendo que es de Dios, pero no lo es. Estoy seguro que es de Dios, pero no lo es. Y después el Señor me lo hizo saber ya las cosas, porque yo siempre tenía duda, amor. Tenía inquietud de ciertas cosas, ¿verdad? Y pues el Señor me hablaba, por ejemplo, de cosas que estaban en contra de Él. En muchos pueblos, yo, por ejemplo, una iglesia grande que conocí un tiempo, que después, y desde el mismo inicio, el Señor me hacía ver que cómo estaban en contra de Él y demás, y después ya más declarado. Incluso me llegó a decir el Señor que yo ni siquiera sé las cosas que ellos han hecho, que por eso yo pienso de tal forma, porque si supiera las cosas que le han hecho, no pensara tan así. ¿Verdad? O sea que todavía eran cosas más, aun cuando sí supe que eran cosas bien terribles, pero me dijo el Señor, ni siquiera saben las cosas que realmente han hecho, porque si lo supieran no pensaras así, como que podrían o no ser salvos o alcanzar misericordia. Bien, hermano, y el asunto es que yo veo que estaban orando por un templo, y después yo entendí, pero yo no entendía antes por qué, y por qué Dios le había dado esa visión. Porque estaban orando por un templo grande, más grande, pues estaba grande ya, pero como era grande, pues querían un templo más grande. Y allí veo que una hermana sale con un sueño que Dios le dio, que les iba a dar un templo así, aquí, de una u otra forma. Y yo después, en ese tiempo no, porque en ese tiempo yo todavía tenía la venda en los ojos, ¿verdad? Pero ya después, ya que el Señor me enseñó las cosas, digo, ¿y por qué aquella vez entonces ese sueño fue? Y entonces que el Señor me dice que esos sueños no los dio Él, y esas revelaciones, esas visiones no los dio Él, eso es el hombre. Y el templo también lo buscaron ellos, lo consiguieron ellos, todo lo hicieron ellos, pero no era Dios, ¿verdad? Pero la hermana recibió sueños, y se recibían sueños, y se recibían, pero el asunto es que no los daba Dios, porque así el Señor me lo declaró las cosas, así. Entonces, pero los hombres también dan sueños. No, es Satanás el que da los sueños, pero depende de lo que uno tenga en el corazón. Depende de lo que uno tenga en el corazón. Y como eso estaba tan aferrado, ellos estaban seguros que Dios los iba a dar aquel templo que estaban pidiendo, porque ahí cabían no sé cuánto, multitud de más. Como ellos estaban tan seguros, pues entonces Satanás entra por lo que ellos quieren y ellos están firmes en eso. Lo que Dios quiere, ni a la mente les puede llegar. Ni a la mente, pero ni por ninguna forma. Y ahí se cumple esta escritura que dice, por cuanto ellos no quieren conocer la verdad, entonces Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ahí se cumple esta escritura. A fin de que sean condenados los que no creyeron la verdad.
porque uno debe de buscar la verdad y desprenderse de todo. Señor, yo quiero esto, pero dime que eso no es tuyo, ya no lo desearé más. Aparta eso de mi corazón, ayúdame a sacarlo y dame lo que tú quieres, porque esto me está obstruyendo. Y cuando uno hace así, uno está muriendo, hermano. Uno está muriendo para que viva Dios y no yo. Porque eso es morir para que viva Cristo, hermano. Porque dice que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y el que no muere no puede vivir. Y estamos hablando de una muerte una muerte buena, no de una muerte mala, porque no es la muerte del alma, es la muerte de mis deseos, es la muerte de mis gustos, es la muerte de mis pensamientos, la muerte de mis anhelos, la muerte de mis criterios. Cuando eso muere, entonces puede nacer lo de Dios. Eso está en Juan capítulo 12, dice. Eso está en Juan capítulo 12, hermano. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Y ahora le voy a dar lo de los sueños, espera un momento, porque le voy a dar los detalles del asunto. Eso está en Juan 12, 24. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. ¿Sabe qué, hermano? ¿Que queda solo? ¿Sabe qué? Que queda solo, que nunca lo entendió y ahora que se me lo acaba de decir. Queda sin el Señor. Queda solo. ¿Cuál es el grano de trigo? El deseo de la persona, lo que está en el corazón de la persona. Si eso no cae en la tierra y muere, queda solo. O sea, Dios se aparta de ahí. Eso es que queda solo. Dios se aparta. ¿Cómo es que eso va a morir? Eso va a morir que yo lo arranque de mí, lo deseche por completo. Si acaso aquello fuera de Dios, si acaso fuera, Él me va a decir, recógelo porque es mío. Si acaso fuera, pero difícil que algo realmente del corazón sea exactamente de Dios, que dé la coincidencia que eso iba a ser de Dios. Muy difícil, hermano. Pero muy difícil, porque el propósito de Dios es muy distinto al del hombre, hermano. Se contrapone, sus caminos son inescrutables. Así dice Pablo acerca de cuando él ve las cosas, como Dios las hace, dice, Dios mío, dice, profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables, que no se pueden ni escuchar ni entender, son sus juicios e inescrutables sus caminos. Se queda asombrado cuando Dios le revela el asunto. Y dice, Dios mío, imposible que lo pudiera descubrir. Entonces dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva los frutos de Dios, por eso lleva mucho fruto. Si muere, entonces Dios trae el pensamiento de Él, el criterio de Él, la orden de Él, la idea de Él. Eso es lo que tiene que morir, hermano. Ese es el grano de trigo. Si yo no lo saco para afuera y no muere, queda solo. Y cuando queda solo, queda a expensas de Satanás y de los demonios. Eso es lo que dice cuando dice que un espíritu inmundo sale del hombre. Anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Pero cuando regresa, halla la casa desocupada, vacía. ¿Y por qué esa casa está desocupada, vacía y adornada? Porque está solo. Ese corazón, esa mente, ese corazón está sin Dios. Dios está lejos de ahí, hermano. Por eso es que usted lee que dice, cuando regresa el demonio, y lo puede buscar allí, está en Mateo 12, 37 en adelante. Pero es que ya lo vio que dice que queda solo. Es Juan 12, 24. Ahora Mateo 12, 37 en adelante, que habla del espíritu inmundo que sale del hombre y regresa con 7 más, ¿verdad? Y que hallan la casa desocupada, barrida y adornada. Dice, Mateo 12, 37, no, perdón. Mateo 12, 43 en adelante. Dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada. Oiga cómo está. Y vea lo que dice Juan 12, 24. Queda solo. ¿Y qué es una casa desocupada? Una casa sin Dios, hermano. ¿Y cuál es la casa que está sin Dios? En el corazón. ¿Pero por qué? Pues es que yo amo al Señor. Hasta pastor soy. Me congrego con los hermanos. Todo. Pero la casa está sola. ¿Por qué? Porque los pensamientos y mis planes son muy distintos a los de Dios.
y no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Eso lo dice Amós. Y si lo dice el Señor, que no puedan andar juntos si no están de acuerdo, donde no estén de acuerdo con él se va, hermano. Y ahí se lo deja solo. Dice, cuando va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, dice. Perdón, dice el verso 24. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Por qué está adornada? Está adornada porque está lista, está preparada para que los demonios entren. Cuando yo tengo algo en el corazón y me aferro tanto a ello, yo le estoy preparando casa al diablo. Yo la estoy limpiando, estoy sacando a Dios. La estoy sacando a Dios de mi corazón, aunque lo confiese, y aunque ore, y aunque ayune, y aunque cante, y aunque lea la Biblia, lo estoy sacando de mi corazón. Estamos en contraposición de pensamientos y de ideas. Yo estoy aferrado a la mía, y eso saca a Dios. Aunque ore y lea la Biblia, Dios está fuera, hermano. Así. Y cuando eso acontece, eso que yo tengo aferrado y se va pegando y se va afirmando más en mí, y hasta oro y ayuno por eso, ¿verdad? Y hasta incluso intercedo y vigilo por eso, ¿verdad? Eso que está aferrado a mí adorna la casa, la acomoda para el diablo, porque él es el que va a entrar entonces a darme las revelaciones, los sueños, la palabra, las visiones, porque está aferrado a mí lo que yo quiero. Ese es el adorno que yo le hago a la casa. Y el diablo va a entrar a una casa bien adornadita y hermoso. Él no va a entrar a una casa que no esté bien adornada. El adorno es que tenga mis buenas ideas, lo que yo deseo. Ese es el adorno. Él no va a entrar a una casa que no tenga eso, hermano. Él no va a entrar a una casa que no tenga eso. Él no va a entrar a una casa que esté ocupada con los pensamientos y las ideas de Dios. No tiene parte ni tiene suerte. No tiene ni cómo entrar. La busca por todos lados. Envía una serpiente como se la envió a Eva, pero no tiene cómo entrar. Envía algo, trata para ver si derriba la puerta, hace algo, pero no tiene cómo entrar. La única entrada que él tiene es de mí mismo, de mis ideas, de mis pensamientos. Ahí le abro la puerta y ahí viene y me puede dar los sueños. Eso está en Jeremías. Ya se lo voy a decir. En Jeremías, capítulo... Mire pues. ¿Qué me llevó el Señor ahí mismo? Ahí yo abrí y dije, y lo había pasado ahí sin darme cuenta. Ahí está. Solo pasé una hoja. Está ahí en Jeremías 29. Solo. Mire. Está en Jeremías 29. Está en Jeremías. Dice que Dios envió al pueblo. Dice que Dios envió a que cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Dice que el pueblo todavía estaba pensando que Dios los iba a librar de allí rápido. Todavía ellos pensaban que Dios con mano poderosa iba a destruir a Nabucodonosor y los iba a sacar de allí. Ellos estaban bien equivocados, hermano. Nabucodonosor todavía iba a reinar hasta la vejez, hasta su muerte. A nadie le quitó el reino a Nabucodonosor, fíjese. Nadie le quitó el reino. Él murió de viejo, reinando. Así. Y después tomó el reino su hijo Balsasar. Y ellos pensaban que Dios iba... hiciste a todo mi pueblo, te voy a castigar, te voy a hacer esto. Ellos pensaban eso. Ese era el Dios que tenía en su mente, hermano. Pero no era así. Sino que la voluntad de Dios es que ellos fueran esclavos de Nabucodonosor y de Babilonia por 70 años. Y eso a nadie se le ocurría. ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios que yo sea esclavo de esta gente? Pero eso era la voluntad de Dios. Mire qué diferente los pensamientos de Dios a los del hombre. Pero por eso es porque ellos mismos se lo buscaron, hermano. Y así es como ellos iban a convertirse. Y así es como ellos iban a arrepentirse. Así es como ellos iban a ser restaurados. Pero eso el hombre no lo entiende por ningún lado. Porque él no está pensando en su alma, está pensando en el cuerpo mientras vive en la tierra. Eso el hombre, hermano, no lo entiende por ningún lado. Y cuando se fueron para Babilonia, estoy describiendo antes de leer. Cuando se fueron para que se entienda mejor lo que voy a leer. Cuando se fueron para Babilonia, ellos pensaban que Dios los iba a sacar pronto, ¿verdad? Pero no siendo así, lo que Dios iba a hacer, porque Dios los entregó a ellos por 70 años, entonces Dios le dijo a Jeremías las cosas que tenían que ellos que hacer. Y fue cuando él le dijo allí que se quedaran allí y establecieran su lugar allí. Hicieran familia, edificaran casa, hicieran de todo, porque no los iba a sacar de allí. Pero ve lo que le dice. Está en capítulo 29. Voy a ir a un verso en específico, pero voy a ir desde antes. Está en capítulo 29 y verso desde el 4 voy a empezar. Esta es la palabra que le dio Jeremías al pueblo. Así dice Jehová, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos
los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Este es el mensaje que Dios le da. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Quiere decir, esto es para largo. No piensen que los voy a sacar el año que viene o cuestión, no, porque los voy a destruir. No. Hagan casa, habítenla, porque esto es para largo. Son 70 años. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y se multipliquen, multiplicados allí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad para que no estén pensando, destruye Dios a esta ciudad que nos hizo tanto daño. No, invento. Procura la paz de la ciudad porque allí van a ser esclavos. Allí. Ese era el propósito de Dios. Diferente a la lógica humana. Diferente a lo que el pueblo pensaba que Dios quería hacer. Y dice, y procurad la paz de aquella ciudad, la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho, dice el verso 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, y dice, ni atendáis a los sueños que soñáis. ¿Y por qué, hermano? Porque ellos estaban teniendo sueños y iban a tener sueños. ¿Y qué iban a decir esos sueños? Tuvo un sueño que Dios venía con un ejército terrible y destruyó a Nabucodonosor, destruyó la ciudad, nos sacó y nos regresó a nuestra tierra. Dice, no atendáis a los sueños que soñáis. ¿Y por qué? Porque no iban a ser de Dios, hermano. ¿Quién le estaba dando esos sueños? ¿Quién le iba a dar esos sueños? Satanás. Por eso el Señor dijo, no le hagas caso a esos sueños. ¿Por qué? Porque el Señor sabía lo que tenían en el corazón. Y lo que tenían en el corazón era contrario a lo que él estaba diciendo. Por eso Dios les dijo, miren, cásense y tengan hijos. Y aparten, es como decirle, saquen de su corazón lo que piensan, lo que tienen. Cásense, tengan hijos, edifiquen casa, hagan huerto, hagan viña y no atiendas a los sueños que vas a soñar. Porque lo que estaba en el corazón es lo que le iba a permitir que Satanás le diera los sueños. Entonces le dijo así, hermano. No le hagan caso a vuestros profetas. Usted no ve los profetas de hoy. Anda para la nación grande. Dios te lleva, dice, siervo mío. Allá predicarás y ganarás a muchos gringos para mí, dice. Y no lo están viendo Dios, lo están viendo Satanás. Así, lo están viendo Satanás. Y otro le dice, Señor, te hago una promesa. Voy a predicar en aquella nación. Si tú me das allí la salida. Y dice, y tiene un sueño, dice. Vi que iba por un camino y entré. Y llegué y prediqué y se convirtieron 2 millones. Me envió Dios y ve el camino abierto, las puertas abiertas, llega, pues Dios no lo trajo. Y el sueño tampoco se lo puso Dios, se lo dio el diablo. Así, hermano. No es que Dios no haya traído a nadie en lo absoluto. Eso fue en un tiempo pasado. Estoy poniendo en el ejemplo de Babilonia actual ahora, esta nación, ¿verdad? Pero eso fue en un tiempo, por un propósito, un momento. Pues yo vine sin conocer a Dios aquí. ¿Yo de dónde iba a sacar que me trajo Dios o no me trajo Dios? Me trajo porque esa era la forma que me convirtió. Aquí me convirtió. ¿Verdad? Pero allí me hizo conocerlo, entender y dar el momento de la salida. Ahora bien, pero cuando uno se aferra a algo, porque hay gente que viene ya siendo cristiana, hermano, no, que Dios me lleva para la bendición. ¿Cuál bendición? Si el Señor no vino por eso, el Señor vino por tu alma. El Señor vino para hacerte semejante a Él. Y lo que me hace semejante a Dios no es irme a una ciudad de edificios, ni de barcos y de bendiciones y de tesoros y de cosas. Eso no me hace semejante a Dios. Eso me hace semejante a la tierra y a las tinieblas. Eso. Entonces, hoy eso es lo que están profetizando en las iglesias. Y por eso que dice, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros. Porque eso es lo que el profeta dice. No, hermano, pues allí, ore para que salga este presidente Donald Trump, que allí para que prediquemos, para que esto, para que lo otro. Eso no son profecías de Dios, hermano. Eso son profecías del hombre, inventos de las tinieblas y sueños del diablo, y por culpa de lo que uno mismo tiene en el corazón. Allí está. El Señor le dijo, no os engañen vuestros profetas, ni vuestros adivinos. ¿Por qué? Porque eso lo que hacen es adivinar. Tú no tienes hijos. Dice el Señor que te va a hacer nacer 4 hijos de ese vientre. Mentira, Dios no ha dicho nada. Y la voluntad de Dios que se arrepienta, que se entienda lo que Dios quiere, para que entienda y ame a Dios más que los hijos que quieren ese vientre. Y él no entiende la voluntad de Dios. Y él le va a profetizar. ¿Pero por qué le profetiza? Mirando la necesidad que tiene y mirando el deseo. Porque el hombre profetiza conforme al deseo. Mire, el hombre le profetiza al hombre conforme al deseo del hombre, pero Dios no.
Y el hombre le va a decir, ¿qué es lo que tú quieres? Un trabajo. El Señor dice que te va a dar un trabajo en la Casa Blanca. Y esa profecía no vino de Dios, vino del hombre. Porque Él te está profetizando conforme a tu deseo. El hombre profetiza para matar el alma. El hombre profetiza para darle gusto al deseo del corazón. Pero destruir el alma es arrojar al infierno. Pero Dios profetiza y habla para destruir los deseos del corazón y darle vida y gloria al alma. Así es la grande diferencia, hermano. Así es la grande diferencia, se lo vuelvo a repetir. El hombre profetiza para cumplir los deseos del corazón y para destruir el alma y enviarla al infierno. Pero Dios profetiza para destruir los deseos del corazón y para darle vida al alma y enviarla a la gloria y darle honra. Porque no es solo salvarla, porque salvarla es una edificación hasta el final. Es unas riquezas espirituales que tienen el alma y el espíritu, hermano. Y el cuerpo sabe cómo es, haciendo las perfectas obras que Dios me manda realmente a hacer. Y para eso es que Dios habla, para destruir los deseos del corazón. Pero el hombre no profetiza para destruir los deseos del corazón, sino para cumplir los deseos del corazón. Eso es que la profecía. Usted no tiene hijos, yo te voy a profetizar que vas a tener hijos. Usted no tiene trabajo, yo te voy a profetizar que usted va a tener trabajo. Usted quiere vivir en Estados Unidos, yo le voy a profetizar que usted va a ir a Estados Unidos, que Dios le va a abrir la puerta. Usted no tiene dinero, yo le voy a profetizar de un buen negocio. Usted no tiene pastorado, no es nada, no le hacen caso en la iglesia, yo le voy a profetizar de un buen pastorado, va a tener una iglesia gloriosa. Para eso es lo que profetiza el hombre, hermano. Yo te voy a profetizar que dice el Señor que ayune 40 días, que Dios te va a dar un ministerio pastoral, un ministerio profético tremendo. Y no es la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere es que usted deje de todo. Y usted se encierre en una cueva durante no 40 días, sino durante 40 años. Y allí a los 40 años saldrá a pastorear, cuando conozca a Dios. ¿Así? Porque así se lo hizo a Moisés. Sí, pero así mismo se lo hizo a Moisés. Así textual como se lo estoy diciendo, se lo hizo a Moisés. Allá con extranjeros durante 40 años. Y cásate con mujer extranjera, allá. Y no sabía que era Dios, porque no se lo dijo Dios textualmente así con su boca, pero Dios lo estaba llevando allí. Allá con Jetro, 40 años, con gente que idolatran otros pueblos, otra gente, y cualquiera que lo hubiera dado la profecía a Moisés le va a decir, usted está loco, usted le habló al diablo, que yo voy a irme para un lugar que adoran a otros dioses, porque Jetro y las hijas, era sacerdote ¿de quién? Dice que era sacerdote de On. ¿Y qué es eso? ¿Son dioses? ¿Jetro era de otro? Sí, era sacerdote. ¿Era sacerdote de quién? ¿De Jehová? No, sacerdote de dioses. Y le dio ese consejo tan sabio de que... Porque ya después empezó a conocer a Dios. Y después conocer, pero para allá lo mandó Dios. Y cualquiera que le dijera, le iba a decir, usted está loco, que Dios me va a mandar allá. Pasa que Dios no usó a nadie, Dios lo llevó. Y allá lo tuvo, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo tuvo allá? 40 años. A los 40 años Moisés salió de Egipto, que mató al egipcio. Y a los 80 años Dios lo llamó. 40 años allá. 40. Y después 40 atravesando por el desierto. Y es que entonces entró en el cielo. Pero hoy no, hoy con 4 días ya entran en el pastorado. Entonces, el hombre profetiza para darle ese gusto al hombre. Pues le estoy poniendo varios ejemplos, ¿verdad? Ejemplos fuera de obras de Dios y ejemplos dentro de la obra de Dios, ¿verdad? Pero todo lo que el hombre profetiza, hermano, todo lo que el hombre profetiza es para cumplir el anhelo del corazón, contrario a lo que hace Dios. Fue como cuando un pastor que nos dijo, ¿no? Yo fui que le profeticé para que fuera pastor. Ajá. Bueno, contrario a lo que hace Dios, eso es lo que hace el hombre. No te preocupes si se pone un velo que le llega hasta los pies y lo arrastra incluso. Y sale diciendo, yo a mí el Santísimo el que me habla. Y venga aquí con una grande pompa, una mujer que viene de por allá. Yo sí profetizo yo esto. No le haga caso a nada de eso. Todo eso es basura. Nada de eso sirve para Dios. Nada de eso sirve para Dios. Delante de Dios todo eso es basura, así como se lo digo. Delante de Dios es un corazón que vive unido a Él, que se desprende de todo. Usted lo oye y parece loco. Nada tiene de las cosas de la tierra. No lo pueden escuchar, hermano. No lo pueden escuchar. No se lo puede escuchar. ¿Por qué? Porque todo lo que te dice no. Como un hermano que me decía, estamos haciendo esto. Y dije, no, eso no es voluntad de Dios. Y esto otro, no, eso no es del Señor. No, esto otro, no es del Señor. Y dice, todo es no. Usted es el único que tiene la verdad. Todo es no. Bueno, porque es así.
le digo. Es que así es que es Dios. Así es que es Dios, porque de lo contrario te dijera todo sí, 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 porque te voy a afirmar los deseos de tu corazón. Por eso yo no les digo ni amén. Yo no les digo ni amén cuando me dicen los disparates, eso que yo sé que son disparates. Solo me quedo callado nada más. Por prudencia a veces me quedo callado, por prudencia. Porque si le digo amén, me hago culpable. Así, hermano. No, amén. No, que amén ni amén. No, que estoy abriendo una obra. Ah, ok, ahí sea Dios. Porque yo sé que Dios es porque no, ahí sea Dios, como diciéndole, bueno, Dios te la desbarata en su tiempo. Diciéndole, ahí sea Dios, estoy diciendo, Dios te la desbarata en su tiempo y te va a entender. ¿Por qué le voy a decir amén? Porque yo sé que no es, ¿verdad? Pero el hombre da gusto al hombre, hermano. El hombre eso es lo que hace. Y por eso es que la profecía, no es que yo me fui para el monte a ayunar allí y vine con una revelación. Mire, usted se fue para el monte con su corazón cargado de sus deseos y de sus cosas que quería hablar. Y bajó del monte más endiablado todavía que lo que fue. Porque ahora no solo vino con lo que traía, sino que vino con más demonios que lo hacen profetizar. Así. Y por eso es que no le hago caso a nadie. No es que yo me fui para el monte. Usted fue al monte con lleno del corazón, lleno de deseos. Y salió del monte más cargado todavía de otras cosas. Ahora salió no solo con los deseos, sino que salió ahora con profecías que no son de Dios. ¿A Dios te cree que le va a mover la mano porque usted no coma? ¿A Dios te cree que le va a mover la mano porque usted vaya al monte? ¿A Dios te cree de Dios en la tierra y su plenitud? Eso no le sirve nada a Dios. Eso lo dice Salmo 50, hermano. Se lo dice Salmo 50. ¿Comeré yo tu sacrificio, tu holocausto? Yo hice el cielo y la tierra. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Yo no necesito eso, dice. Es lo que está diciendo. Eso es lo que dice ya Salmo 50. Yo conozco tu sacrificio. Yo conozco tus holocaustos. Así se lo puedo llevar allí. 50, Salmo 50, verso 7 dice: Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel. Y somos nosotros. La gente le pone, es que esos son los judíos. ¿Qué judío de qué? Este es el pueblo de Israel, la iglesia del Señor. Hijo de Abraham, se supone que somos hijos de Abraham en obras. Se supone que debemos de ser así. No es que se supone, sí. La iglesia es la hija de Abraham. Pero se supone, quiero decir que se supone que debemos ser hijos porque las obras de Abraham. Dice: Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos, que cada rato me lo presenta. Dice: están continuamente delante de mí. Yo no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de los animales y de los collados. ¿Qué está diciendo? Yo no voy a tomar de ti eso. Porque eso es mío. Eso a mí no me mueve la mano, como está diciendo el Señor. Dice, conozco a toda ave de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo de carnes de toro o de beber macho de sangre o de beber sangre de machos cabríos? Entonces, ¿qué es, hermano? ¿He de comer yo eso? Yo estremecí el corazón de Dios porque me metí a ayunar 40 días por una casa que Dios ni me quería dar. Y le moví la mano, le moví el corazón y lo saqué a él de su voluntad para hacer la mía. Es como dice el Señor: ¿me condenarás a mí para justificarte tú? Le arranqué del corazón de Dios su voluntad y con mi ayuno lo hice hacer la mía. ¿Usted cree eso, hermano? ¿Cómo va a ser posible? ¿De dónde? ¿Cuál Dios será ese? El Dios de la complacencia. Ahí que se mete Satanás. Ahí que se mete. Y por eso que dice: sacrifica a Dios alabanza. ¿Cuál es el sacrificio de alabanza? Sacrifícale una vida entregada a la voluntad de Dios. Y págale tus votos, o sea, lo que le debes. ¿Qué es lo que le debo? Le debo mis deseos, le debo mis pensamientos, le debo mi entrega, que yo la utilicé para mí. Porque dice que nosotros tenemos deuda, no con la carne. Tenemos una deuda con nosotros mismos, con nuestro espíritu y con Dios. Esa es la deuda que tenemos. Por eso que le dice: págame mis votos. Dice: sacrifica a Dios alabanza. ¿Cuál es el sacrificio de la alabanza? Una alabanza al Señor. No se trata de una canción hermosa. Se trata de una vida de alabanza. ¿Cuál es una vida de alabanza? Que cante todos los días tampoco. Es una vida completamente entregada a Dios. Eso es una vida de alabanza entregada a Dios. Aunque no cante.
aunque no cante, hermano. Una vida que entrega completamente su voluntad, aunque no cante. Eso es sacrificio de alabanza. Eso es, dice. Entonces el Señor le dice, no me mueven los sacrificios, no me mueve que usted vaya y ore y grite bien alto que Dios me dio esto. No me mueve que usted se mete en la iglesia cada 2 días allí a ayunar 8 horas ni 10 horas. No me mueve que usted haga esto, no me mueve que toque este sacrificio. Me mueve una vida de alabanza. Nadie va a mover la voluntad de Dios. ¿Cuál es una vida de alabanza? Una entrega completa, una vida entregada a la voluntad de Dios. La entrego. Es una vida entregada completa a la voluntad de Dios. Porque allí, hermano, no estoy viviendo yo. Yo hago morir todo lo que está en mi corazón. Se lo estoy entregando a Dios. Muero para que viva Él. Cuando uno hace eso, ahora sí entonces el Señor. De lo contrario, mira, no te cansaste de cantarme. No te cansaste, porque cuando habla de sacrificios de animales, como eso era antes, así se expresó por boca de David. Pero no se está refiriendo a esos animales físicos, se está refiriendo a todo lo que es equivalente a eso. ¿Me entiendes? Lo que hacemos hoy, como se refiere de pronto sacrificio de ayuno, oración. Y no estoy diciendo esto del ayuno y oración, lo cual Dios lo manda a hacer. En su orden, en su voluntad, es perfecto. Fuera de eso, es por gusto, es por demás. En su orden y en su voluntad, en su forma. Todo eso es perfecto. Fuera de eso, por demás es. Entonces, hermano, dice, me presentaste esto a cada rato. Por eso que dice, yo no te voy a reprender por eso que está continuamente delante de ti. Porque mío es todo esto, todo aquello. Y si tuviera hambre, no te lo diría. ¿Usted cree que va a comerse Dios eso? No, hermano. Dios se contenta su corazón con que yo entregue completamente todos mis deseos, mis pensamientos y toda mi voluntad a Él. Ahí Él se alegra. Eso que dice el Salmo 51 también, un salmo más adelante. A un corazón contrito y humillado. ¿Es en más adelante o en este mismo? Ahí en el 51. A un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es lo que... ¿Dónde está? Ahí, en el 51, versos 16 y 17. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. ¿Qué es lo que es no quiere sacrificio? No es que yo me voy a poner aquí a cantar 7 horas diarias, cantándole a Dios 7 horas diarias, por ponerle un ejemplo de sacrificio, ¿verdad? Y de aquí a 70 días Dios me va a dar aquella esposa que estoy pidiendo, aquella que tiene el pelo largo, de ojos claros, no sé cuánto, esa. Y aquello viene siendo, hermano, no la voluntad de Dios, viene siendo un diablo, viene siendo un tropiezo para su vida. Por ponerle un ejemplo, ¿verdad? O Dios me va a dar aquella iglesia, la voy a pastorear. Y no es eso lo que Dios quiere. Y entonces dice, voy a hacer el sacrificio. Dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. Yo lo daría, pero no es eso lo que quieres. No quieres holocausto. Y dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado por sí mismo, por su condición en este cuerpo, que es terrible y es de muerte. Eso es un espíritu quebrantado. Y al corazón contrito y humillado, ¿qué es que se humilla? Se humilla, llega a la tierra, como dice, como el grano de trigo que cae en tierra, ¿verdad? Se humilla hasta la tierra, se desprende de todo lo que tiene, se humilla para no tener ya nada, el corazón, todo lo echa a la basura. A ese corazón contrito y humillado, dice que Dios no desprecia. Pero al que va al monte y que viene allá con cuánta cantidad de profecía, ¿a ese el que recibe Dios? No, hermano. No es a ese. Dice, al de un corazón contrito y humillado. Pero ¿qué es lo que hace el pueblo hoy? Hermano, que aquí salí de tantos días de ayuno y le profetizo esto. Entonces me está hablando de su corazón y Satanás le está hablando. Por eso, mire, es el fundamento por el cual toda la tierra ha sido inundada de falsa profecía. Porque el pueblo no entregó el corazón completo y todos sus deseos y sus pensamientos y sus anhelos, su forma de pensar, sus criterios, su todo, no se lo ha entregado a Dios, hermano. Si yo pienso que no hay que hacer alabanza, no es que tengan que hacer siempre. Si Dios me dijo un día, al otro día quizás me diga otra cosa, y al otro quizás me diga otra cosa. Pero si yo pienso que no hay que hacerla, como el caso que le puse el ejemplo mío, y no que es sentarnos a hacer enseñanza y no complicarme tanto con piano y con cosas, y yo estoy aferrado a eso, eso me va a traer a mí una falsa profecía de mí mismo. Eso me va a traer a mí un sentir del corazón y una obra errada, equivocada, hermano. Una obra equivocada, una obra errada totalmente. ¿Por qué? Porque yo me aferro a lo que quiero, porque no he muerto.
no muere esos pensamientos, no mueren esas ideas. Y de allí es que sale la falsa profecía por toda la tierra. ¿De dónde? El Señor lo dijo claro, lo profetizó. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Es lo primero que dijo ahí. Del corazón salen los malos pensamientos. Y después un cúmulo de cosas. Los hurtos, los adulterios, las fornicaciones, esto. Pero lo primero que sale del corazón son los malos pensamientos. ¿Cuáles son los malos pensamientos? Ay, que yo pensé que estaba haciendo daño al hermano. No se refiere a eso. Los malos pensamientos, todos pensamientos que son en contra de la voluntad de Dios conforme a mis deseos. Y que yo se los atribuyo a Dios. Y que yo se los atribuyo a Dios. Ay, voy a planificar un viaje para allí, para Europa. Voy a llegar a Suecia. Y de ahí voy para Italia y voy a esto. Y esos son, no es voluntad de Dios eso, ¿verdad? Esos son malos pensamientos. Por eso que David oró y dijo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Dios. La meditación de mi corazón debe estar libre de todo lo que yo deseo. Porque de ahí es que salió la falsa profecía, hermano. Es lo que dice en Jeremías. No atendáis a los sueños que soñáis. No le hagan caso a los sueños que sueñan. Porque están aferrados a su corazón, sus deseos. Y de ahí es que van a soñar. Porque Satanás se lo va a poner. Por eso que dice que le abre la puerta, le adorna la casa. ¿Cómo le adorna la casa? Mis deseos, hermano, le adornan la casa al diablo para que le entre. Pero ¿cómo yo le cierro la puerta? Le pongo a Dios y le pongo las ideas de Dios, los pensamientos de Dios. Y para eso me concentro en el Señor. Me aparto de los míos. Porque mis pensamientos no son más que adornos para el diablo. Mis ideas, mis criterios, mis deseos, mis planes no son más que adornos para el diablo en mi corazón para que él entre. Eso es que, hermano, eso no tiene otro nombre, eso es otra cosa. Eso es que es adorno para el diablo, adorno para las tinieblas. Eso es los pensamientos, las ideas, los criterios. Eso es lo que mata al hombre. Vea que Pedro estaba tan aferrado a eso y el pueblo no entendía por ninguna forma. Y el pueblo, ¿por qué entraste en casa de hombres impíos para comer con ellos? Así que escriben después, ¿verdad? Pero oiga usted, habiendo escuchado que Dios los descendió sobre ellos el Espíritu como sobre ellos, porque ellos no solo escucharon que Pedro fue, no, ellos escucharon que también lo que aconteció allí. Porque ellos no son locos. Solo van a decir, no, Pedro fue allá. No, es que le dijeron todo como fue. Y al ellos escuchar eso, vinieron y arrepentieron a Pedro. ¿Por qué entraste de hombres impíos para comer con ellos? Ni viendo veían. Pero no te estás dando cuenta que el Espíritu los bautizó. No te estás dando cuenta que era de Dios. No ves los hechos. O sea, yo entré por mi cuenta, ¿acaso? No te das cuenta. Sin palabra, ya debían de entender. Pero estaban tan aferrados a que Dios vino a salvar solamente a los judíos, que ni viendo veían, ni oyendo oían, porque escucharon el testimonio. Pedro entró en casa de hombres impíos para comer con ellos, y el Espíritu descendió sobre ellos, les hizo hablar en lengua y profetizaron y esto acá. Y entonces cogieron a Pedro, Pedro, ¿por qué hiciste esto? Escucharon, pero estaban sus oídos cerrados para no entender, para no oír. Por eso que dice, el corazón de este pueblo se ha engrosado y con sus ojos no ven y con sus oídos oyen pesadamente. Escuchaban el testimonio pesadamente. Estaba pesado lo que no podía entrarles. No puede entrarle lo que Dios me está diciendo a través de este acontecimiento o a través de esta verdadera revelación. No puede entrarme. ¿Por qué? Porque está muy aferrado a mí y eso me hace pesados los oídos para poder entender. ¿Usted cree que esto está fácil de escuchar? No, hermano. Esto no lo escucha. El pueblo de Dios no escucha esto. El pueblo de Dios no tiene hoy en día, como está el pueblo, la forma en que él va a escuchar es de otra. Pero el pueblo hoy no está capacitado, hermano, para escuchar. Por eso que en el tiempo de Samuel dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y no había palabra de Dios en toda la tierra de Israel. Así dice. Dios no se le había manifestado a nadie. Nadie escuchaba. Ni a Samuel se le había dado a conocer a Dios todavía. Dice nadie, no había palabra de Dios, no existía, porque todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Yo le estoy describiendo la historia, pero eso está allí, cuando Samuel comienza, eso está allí. Dice que en aquel tiempo todo el mundo hacía lo que bien le parecía. O sea que a Elí no le llegaba la noticia ¿de qué? A Elí le venían a dar las profecías malas que iban contra él por impío y perverso. Pero ¿de dónde él iba a escuchar a Dios? ¿De dónde él iba a conocer a Dios? Estaba aferrado a sus ideas para con sus hijos, pensando que Dios
que Dios había determinado, ¿no? Porque este es el apellido que tengo, hijo de Aarón, ¿verdad? Hijo de allí, entonces sacerdote, y mis hijos tienen que ser sacerdotes porque así Dios lo estipuló. ¿Qué estipuló de qué? Dios no estipuló que un impío fuera sacerdote. Y él lo tenía por apellido. Y esos dos hijos impíos de él que tenía allí cuidando el templo y ministrando en el altar de Jehová, no debían de estar ahí. Tuvieran el apellido que tuvieran, no debían de estar ahí. Pero en el corazón de Elí estaba que sí tenían que estar ahí. Había una contraposición entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Y pensando él que era de Dios, se topó con la roca de tropiezo y tropezó con ella. Se estrelló y se mató y le cayó encima. Así. Porque dice que él se cayó para atrás. ¿Y por qué se cayó para atrás? Porque espiritualmente, en el mundo espiritual, la roca le cayó encima. Eso dice la Biblia, que el Señor lo dijo. Dice que el que tropiece contra mí, caerá contra mí. Y el que sobre ella cayere, lo desmenuzará. ¿Y cómo se cayó Elí? ¿Cómo se murió Elí? Se murió, dice que sentado en una silla, cuando le dieron noticia, cayó para atrás. ¿Qué le cayó arriba? La roca lo desmenuzó. ¿Por qué? Se estrelló con la piedra de tropiezo, con la roca de tropiezo, con la misma palabra se estrelló y lo derribó para atrás. Ese es el significado espiritual, se lo estoy dando. De que conoce la historia de Elí, que debemos de entender y todo conocer, ¿verdad? En la historia de Elí, así, ese es el significado espiritual. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo algo conforme a la Escritura, según él, pues sin preguntar a Dios. ¿Acaso era voluntad de Dios que esos dos impíos siguieran ministrando? A dos mejores que ellos, 70 veces 7 los mató de una. A Nadab y a Abiú. Mejores que ellos, 70 veces 7. Hijos directos de Aarón, sacerdotes instituidos por él. Los mató cuando entraron al altar por una vez que entraron con fuego extraño. Y ahora estos dos que se acostaban con las mujeres y se comían los sacrificios. Ahora estos dos. Era voluntad de Dios que entraran, esos dos perversos tenían que ir al fuego. Así, hermano, no era voluntad de Dios que esos dos ministraran. Pero Elí los tenía ministrando. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que los sacerdotes son los de la tribu de Leví. Y como eso dice la Escritura, pues yo lo voy a cumplir, pero sin escuchar la voz de Dios. Sin escuchar realmente el designio del corazón de Dios. Yo con mi designio. ¿Y qué quiere decir? Que Elí tropezó. Elí chocó contra la roca. Y vea la muerte de Elí, lo puede buscar allí en 1 Samuel. Dice que se cayó de una silla, se cayó para atrás. Se cayó para atrás de pesado que era. O sea, vea la muerte de Elí. Ahí está. Yo no le estoy diciendo algo, vive el Señor, hermano. Que el Señor me lo va revelando al momento. Me lo va describiendo, me lo va revelando. Así se lo estoy hablando. Así. Cuando cayó Elí. Eso está en 1 Samuel. Eso está en 1 Samuel, ya lo voy a decir. 4:18. Ajá, está ahí por el 4. 4, cuando Israel fue derrotado por los filisteos y le tomaron el arca. Y cuando le dieron la noticia a Elí, dice, desde el verso 17 dice, y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había jugado Israel 40 años. Y de ahí para el infierno. No es que yo soy pastor de hace 40 años, pero él también. Y de ahí de ahí para el infierno fue. Se cayó para atrás. ¿Sabe por qué? Porque la roca le cayó encima. Eso lo dijo el Señor. No tengo que ir allí porque eso no debe conocer de los evangelios cuando el Señor dice, el que tropezare contra esta roca, sobre ella caerá. Y el que sobre ella cayere, lo desmenuzará. Eso fue lo que desmenuzó a Elí.
cayó hacia atrás, la roca le cayó encima. ¿Por qué? En el sentido espiritual es que él tropezó con la misma palabra. O sea, se estrelló, no tropezó era tropezar y caerse, sino que se estrelló contra la misma palabra. La palabra estaba, no entendía el corazón de Dios. Quiso hacerlo estipulado conforme a la Escritura sin entender el corazón de Dios. Porque si bien Dios estipuló que solo la tribu de Leví iba a ministrar en el altar y solo ellos iban a ser los sacerdotes, no dijo el Señor que cualquier impío lleno del diablo iba a ministrar, así se llamare hijo de Aarón, así se llamare de la tribu de Leví, se llamara lo que sea. Eso no era del corazón de Dios. Pero el hombre tomó la Escritura sin entender el corazón de Dios y con la misma roca que él Dios mismo, que es la Escritura misma, porque la Escritura es Dios y es Dios mismo, con la misma roca se estrelló y cayó sobre él. Eso es lo que dice, el Señor lo dijo, el que sobre ella cayere, lo desmenuzará. Eso fue que él quedó desmenuzado allí. Usted no lo ve en lo físico, usted ve en lo físico cayó la silla para atrás, pero en lo espiritual la roca lo desmenuzó y de ahí para el infierno. ¿Por qué? Porque aunque diga la Escritura tal cosa, yo en mi corazón, aunque diga la Escritura tal cosa, yo en mi corazón voy a entender según mi deseo, según mi criterio, según mi pensamiento. Y por eso es que Dios amonestó allí. Y cuando usted lee la Escritura, usted dice, no, Dios. Cuando usted lee la Escritura, usted dice, no, Dios. Cuando usted lee la Escritura, usted dice, no, pues Elí amonestó a sus hijos, porque Dios los reprendió. Porque antes de que Dios le enviara la profecía, ¿verdad?, que lo iba a cortar porque había dado honra a sus hijos más que a él, pues Elí había amonestado a sus hijos de palabra. Y usted ve que le dijo, hijos míos, lo que hacéis no está bien, porque si el hombre pecare contra el hombre juzgará por él, pero que si pecare contra Dios, ¿quién lo defenderá? Así fue que le dijo, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando Elí le dice eso, después de eso, dice que Dios le envía la reprensión. Cualquiera diría, pero él sí los amonestó. ¿Qué amonestó? Lo que él tenía que hacer era cortarlos. Arranca esos dos perversos del altar y envíalos al fuego. Porque en aquel momento era así. En aquel momento, hermano, era así. Sácalos de ahí. No es que, no, hijitos míos, no hagan esto. No es que no hagan eso, es que salte de ahí. No haga eso, pero lo sigue dejando ahí. No es que no haga eso, es que sálgase de ahí. Así. Y en aquel momento no es que sálgase, porque eso es ahora. En aquel momento es que envió a la muerte por lo que ha hecho. Porque en aquel momento, mire, si el hijo que irrespetara al padre había que apedrearlo, porque así era la ley, hermano, que nadie la puede guardar, porque en la ley dice que el hijo que le faltara el respeto al padre y a la madre tenía que sacarlo fuera y apedrearlo todo el pueblo. Tenían que apedrearlo. Si eso era así, por faltarle respeto al padre, y ahora cuánto más por lo que hicieron esos dos hombres, que se comían las ofrendas de Dios, se comían todos los animales que sacrificaban allí, se comían lo que era de Dios, porque la grosura había que quemarla a Dios, ¿verdad? Y había que una parte quemarla por allá, y después entonces el sacerdote se comía la espaldilla derecha y el pecho, la ofrenda mecida, esas cosas, pero ellos no, eso que cogían todo y se lo comían todo, eran unos glotones, y se lo comían todo, y no solo eso, se dormían con las mujeres, y toda cantidad de perversiones que esa gente hacía, y qué es más, que le faltaba el respeto al padre, eso es peor todavía, y si que le faltaba el respeto al padre había que apedrearlo, eso que había que hacerle, hermano, imagínese usted, pero él lo dejó, y dijo, no, es que Dios, hijos míos, ¿quién nos va a defender? Y aquí que allá, pero los dejó. Y eso es, ¿por qué? Porque él pensaba que tenía que cumplir la Escritura, de que tenían que ministrar en el sacerdocio allí sus hijos. No era así. La Escritura se dice así, pero ese no es el corazón de Dios, hermano. Porque una cosa es la Escritura como yo la veo, pero otra cosa es entender la profundidad por el corazón de Dios. Es decir, que yo me pongo a pedir muchas veces, la persona no se pone a pedir, no, porque la Escritura dice así, voy a pedir esto. Busque conocer el corazón de Dios y su voluntad, que es muy diferente a lo que uno entiende. Y me va a quebrantar, va a ir en contra de mí mismo, me va a tirar por tierra,
Me voy a sentir abatido cuando Dios me diga, haz esto. Digo, así, de esa forma, así. Y Dios quiere que yo me vaya con las manos vacías y yo buscando irme con 70 maletas. Por poner el ejemplo, Dios quiere que yo me case con fulano y yo buscando con otra persona. Dios quiere que viva en un lado y yo buscando por otro lado. Así, hermano, así, de esa forma. Dios quiere la camioneta blanca, pero yo la quiero roja con ribetes azules y todo brillosa por aquí y por allá y que eche luz. Así, por decirle un ejemplo, ¿verdad? Por decirle cosas así. Y entonces, eso es lo que entonces acontece, porque el corazón, porque el designio de la carne, los designios de la carne no pueden someterse a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, no se someten a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dice que el corazón vano, lo que uno tiene de vano, el corazón no puede obedecer a Dios aunque quiera, que no salga eso. Así es imposible, hermano. Eso tiene que salir. Si eso no sale, uno va a obedecer a sus deseos y va a decir que es Dios y está seguro que es Dios y va a escuchar o va a profetizar de Dios. Mire, puede irse a ayunar todo lo que va a ayunar al monte y venir como profeta. Va a venir como falso profeta. Así es lo que va a venir, hermano. ¿Jeremías qué dijo, hermano? ¿De los sueños? Sí, estaba 22. 29 creo que verso 11. 29:8. 29 verso 8. No se refiere a eso, hermano. Mucho, no quiere decir que todos los sueños vengan del corazón. O sea, hay que ver los sueños que realmente no son los sueños que no son del corazón. O sea, hay que entender, no, Señor, no es como un esquema así que, bueno, así 2 más 2 es 4. Eso es matemática. Dios no es matemática, no se le puede sacar cuenta. La matemática dice 2 más 2 es 4, no hay de otra. Con el Señor no es así. El Señor tiene muchas cosas que... Él no es matemática, Él hizo la matemática, eso no. Pero está en Jeremías 29:8, donde le dice, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque vienen de Satanás. ¿Y por qué? Por el deseo que tienen ustedes en sus corazones, no son revelaciones de Dios, están aferrados a ellos. Y dice en el verso 9, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No vienen en el nombre del diablo, ni vienen diciendo que no son cristianos, ni vienen diciendo que son unos impíos, ni va a venir, un profeta no va a venir diciéndolo como a veces unos hermanos, ¿qué tal profeta? Eso, una oportunidad de pronto han escuchado, llegó una profeta a la iglesia, hermano, 40 días de vigilia y 40 días de ayuno, endemoniada que iba. Porque eso no impresiona a nadie, hermano. Y a la forma del hombre, ¿verdad? A la forma del hombre. Porque él no va a decir, ¿usted cree cómo va a venir el profeta? Fíjate que yo soy un impío y un glotón, un dormilón. Paso 12 horas durmiendo diario. Y como sin todo el resto me lo paso comiendo. Y Dios me usa tremendamente. ¿Va a decirle eso? Usted no lo va a escuchar. ¿Qué le va a decir a él? Que ayuna, que ora, que está. Él le va a decir toda una cantidad de maravillas. Él no le va a decir diciendo que es un dormilón y un glotón y un cuanta cantidad de cosas, hermano. No le va a venir diciendo eso. Por eso que dice, falsamente os profetizan ellos en mi nombre. Ni va a venir diciéndole que en nombre del diablo, ni en nombre de no sé quién. Va a venir diciéndole que es creyente, que es cristiano, que ama a Dios, que le va a decir eso. Y ahí es que la gente cae. Ahí es que cae. El hombre no debe confiar en el hombre, porque un enemigo del hombre terrible de muerte es el deseo de su corazón. Su corazón es su enemigo, hermano. Su corazón es su enemigo. Y para que el hombre se enemiste con los designios de su corazón, está duro bien el asunto, pero bien duro. Tiene que haber un amor por Dios bien profundo. Y una verdadera sujeción de todos sus deseos, porque uno se topa contra eso. Yo le puedo decir si el Señor, aunque me habla todo el tiempo, tengo mucho que me topo contra eso, y es una lucha, y es una guerra, y es un trabajo muy difícil, es un trabajo de mucho esfuerzo, mucho, para no estrellarme para no chocarme contra, porque es muy difícil, hermano, está dentro de uno, es el corazón. Está dentro de uno, son los pensamientos, son los deseos, está dentro de uno.
Está bien duro el asunto para que sea así. Entonces, ¿cómo lo va a venir creyendo a cualquiera? Hombre lleno de cosas en el corazón, hombre lleno de deseos, hombre lleno de criterios, hombre lleno de ideas. ¿Y cómo le va a hacer caso, hermano? ¿Cómo? Mire, Abraham tuvo que desprenderse de lo que estaba en su corazón, hasta así que el hijo también, toma, te lo doy. El de la promesa, sí, ese te lo doy. Tuvo que desprenderse de todo, hermano. Y amaba al hijo tremendamente. 20 años, ¿cuánto? 25 años esperando que se cumpliera la promesa. Y después, tómalo. Y entonces, eso está difícil. No aparece en la esquina, como los pares en la esquina, o los semáforos. No es así. Eso no, como para que le crea a cualquiera que sale como semáforo o como pare. Eso lo encuentra en cualquier esquina. Un profeta en cada esquina y un soñador de sueños en cada esquina. Y a todo le voy creyendo. Sale lleno de cuantos diferentes demonios, porque cada profecía es un demonio diferente que la trae. Y cuando la persona lo cree, todito eso, lo diferente, se le meten. Y cuando viene a ver, está inundado. Así que es, hermano, porque cada profecía la trae un demonio. Es el que habla. Eso es lo que ha hablado hoy. En la iglesia primitiva no era así. Pedro veía la visión y escuchaba la voz de Dios. Escuchaba. Y también Pablo y todo lo que predicaban la palabra. Y a Dios les hablaba con lo conforme a la Escritura. Pues me pregunta cosas vanas. Perdón, pero el Señor me va a responder eso. No tengo yo para que el Señor me responda eso. Me va a preguntar conforme, Él me va a hablar conforme a su Escritura, conforme a lo que es, a lo que verdaderamente es importante, hermano. Conforme a eso me va a decir. Y así es que le hablaba a Pedro, y así es que le hablaba a los predicadores. No como hoy. Al hombre hoy le hablan los estudios, en las escuelas, en los institutos y su corazón y todo. No es así. Y entonces, ahí es que está, hermano. Esto es la voz profética, la palabra profética más segura. El resto es inseguro, es incierto. ¿Por qué? Porque es de uno. Viene de uno. Esta es la palabra profética más segura. Y para que esa llegue, hay que desprenderse de todo. Para que esa llegue, hay que morir a los deseos. Para que esa llegue, hay que morir, hermano, a los deseos. Voy a dejar hasta aquí, pues esa fue la palabra que el Señor me... Con ese mensaje después me hizo que eso fuera a hablar. Porque Él me va dando las cosas. Porque después de que me dijo eso, entonces, ¿de qué hablamos? Me dijo, en aquel mismo momento se te dará lo que has de hablar. Porque así es que dice la Escritura. Entonces así es que lo hace el Señor y por eso que lo va a dejar hasta ahí. Porque ya el Señor. Amén, hermano. Él te da una palabra, un algo, así cortico. ¿Y qué voy a hablar? ¿Qué vamos a hablar? En aquel momento se te dará, pero ya lo tiene preparado, ya sabe lo que es. ¿Verdad? Así. Amén, hermano. Así que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, nos ayude con todo. Voy a pedir a mi esposa que ore para que el Señor tenga misericordia de nosotros y también para que seamos despedidos. Amén. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús.